Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, amados, en este día. Pedimos que la palabra de Dios que nos pueda hablar, enseñar y ponerla por obra, por supuesto. Amén. Gloria a Dios. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, vamos a leer hasta el 7:1. 6:14 dice allí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a hablar de la contaminación, pero hemos llamado a esto la contaminación, que dice ahí que tenemos que nosotros despojarnos, nosotros limpiarnos. Limpiémonos. Hay cosas que las hace Dios y hay cosas que Dios nos demanda a nosotros. Amén. Para disfrutar de todas esas promesas que hemos hablado anteriormente, que las hemos citado, Dios nos envía a limpiarnos de toda contaminación. Dice que hay contaminación de carne y de espíritu. En la persona de Cristo, en su ministerio terrenal, si quiere puede abrirlo, en Juan 13:10, ahí Jesús habla del mismo tema, ¿no? Habla de la contaminación. San Juan, por lo menos yo lo puedo percibir así, lo puedo poner bajo esa perspectiva. Juan 13:10, dice la palabra de Dios en San Juan 13:10. Allí Jesús habla de la misma perspectiva de la contaminación. Habla de su limpieza inicial, como si fuese un baño, y luego ese baño habla de la justificación de su gracia, que perdona todos nuestros pecados, y es como que si nos bañara, ¿no? En una limpieza donde quedamos delante de los ojos de Dios como en un estado de pureza. Dios nos mira a través de Cristo. Cuando somos justificados, miramos para Jesús, su obra en la cruz, y Dios nos mira en Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Aquellos que tienen justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios, estamos en paz con Dios. Justificado es un término judicial donde Dios nos declara justo. Amén. Y cuando Dios declara justo, lo hace por gracia. Amén. 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 No por algo que nosotros hubiésemos hecho. Es por la justicia que impartió Cristo. El estándar de Jesús el justo cumplió lo que tenía que hacer delante del Padre, pagar el pecado, nuestros pecados en la cruz. Y entonces, si nosotros ponemos fe en Cristo, disfrutamos del perdón de todo pecado. Y dice San Juan 13, allí Jesús está hablando de
de eso, San Juan 13:10, dice la palabra de Dios. La escena, el contexto es este, ¿no? Que el Señor empieza a lavar los pies de los discípulos y Pedro se opone, ¿no? Porque Pedro dice, no, a mí no me lavará los pies, porque le parecía muy indigno que el Señor, yo creo que estaba planteándolo desde el punto de vista humano, parecía indigno que el Señor se abajara tan humildemente a los pies de sus discípulos. Pero el Señor estaba representando allí su humildad, el siervo humilde, era una de las tareas más humildes que hacía el siervo. Allí Jesús estaba presentándose como siervo, y algunas iglesias, incluso algunas congregaciones todavía la siguen haciendo esa costumbre. Estimamos que no es para hacerlo, porque no vemos una doctrina allí para repetirla, ¿no? Yo creo que hay una enseñanza espiritual, así lo entendemos nosotros, respetando lo que puedan pensar otras congregaciones. Entonces el Señor dice en San Juan 10:13, ¿no? 13:10, perdón, sí, 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita, el que está perdonado, ese lleva el sentido, el que está justificado delante de Dios, ahí lleva el sentido, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando dijo que aunque no todos, estaba hablando ¿de quién? De Judas. No estaba limpio, pero los discípulos ya estaban limpios. Entonces Pedro dice, no, después se fue al otro extremo, ¿no? Primero no quería que le lavara los pies, después dice, bueno, bañame entonces. Entonces el Señor Jesús le dice, no, dice, el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Jesús usa el lavado físico como ilustración de la purificación espiritual. Este baño, entre comillas, ¿no? Ese baño es cuando ponemos al inicio de nuestra vida espiritual, ponemos toda nuestra confianza y nuestra fe en la obra ejecutada de Cristo en la cruz del Calvario, consumada en la cruz del Calvario. Allí es como que si nosotros nos diésemos un baño, Dios nos da un baño de limpieza en la justicia de Cristo y estamos en paz con Cristo. Es un baño que delante de los ojos de Dios estamos limpios, justos, declarados justos, por gracia, no por algo que hubiésemos hecho. Pero claro, esa justicia después, esa pureza, se puede de alguna manera contaminar, se puede, porque Jesús lleva el sentido de la limpieza que el dueño de casa hacía para los huéspedes, ¿no? Que llegaban a la casa. Era muy común que el que los recibía en la casa limpiaba el polvo de las sandalias de las personas, porque eran calles muy polvorientas. Entonces lleva a ese sentido, ¿no? Está hablando de la contaminación, ¿no? Y allí Cristo nos da la factibilidad, la posibilidad de que el creyente se va a contaminar su corazón. Está puro, pero se va a contaminar. ¿Será que la iglesia del Señor al día de hoy no está contaminada? Entonces yo me acordaba de Daniel, ¿no? Daniel, cuando lo traen de esclavo a Babilonia, allí lo están preparando. Dice que Daniel, en cuanto llegó a Babilonia, dispuso una cosa en su corazón. ¿Cuál era? No contaminarse. No contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. Y ahí no vamos por esa línea. Entonces, hasta ahí lo citamos a Daniel simplemente para ilustrar. Yo digo, qué bien la visión de Daniel, ¿no? Él ya dispuso en su corazón no contaminarse. Pero generalmente el creyente se contamina. No dispone de no contaminarse. Se contamina. Y después Pablo tiene que escribir esto en 2 Corintios. Dice, teniendo estas promesas. ¿Qué promesas? Bueno, ustedes ya las miramos ahí, ¿no? Ahora las vamos a... Teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación. Que tiene dos clases de contaminación, ¿no? Ahí dice contaminación de carne y de espíritu. Pero vamos a dar una definición de contaminación. También podemos definirla como impureza en el corazón del creyente. El corazón del creyente que es puro en el inicio de su
de su conversión, queda con un corazón puro, declarado como justo delante de Dios, como que si nunca hubiese pecado. Así nos ve Dios en Cristo en su justicia. Amén. Así nos ve Amén. Dios. Amén. Yo soy de corazón inmundo. No. Entonces tenemos que saber que nuestro corazón se ve puro delante de los ojos de Dios en Cristo, por su justicia, la aplicación o la imputación de su justicia en nosotros. Y Jesús usa entonces este lavado físico como ilustración de la vida espiritual. Pero luego, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, nos ve como limpio, ¿no? Lo que Cristo hizo. Pero no, hay factibilidad de que nosotros podemos, nuestros pies espirituales nuestro corazón puede ensuciarse, contaminarse o también podemos decir quedar impuro, de alguna manera, tener impureza. Jesús definió la contaminación, hermanos, pero íbamos a dar la definición de contaminación. Abarca todo pecado, contaminación o impureza, abarca todo pecado y abarca cualquier actividad, pensamiento, palabra y acción que no se ajuste a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Todo pensamiento, toda actividad, toda palabra, toda acción que nosotros hacemos que no se ajusta a la voluntad de Dios que está definida o expresada en su palabra. ¿Será que la iglesia del Señor no está contaminada? ¿Será que Dios no estima necesario que nosotros examinemos nuestro corazón si no hay contaminación? Porque, ¿qué es contaminación? Bueno, yo me acordaba del Antiguo Testamento, ya Dios le dice a su siervo, creo que en Ezequiel, no lo tengo claro, pero está en Ezequiel, tengo entendido que está en Ezequiel, donde Dios le dice, enseñarás a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Ahí lo profano, podemos decir que enseñarás a mi pueblo a definir entre lo santo y lo mundano. Y a veces el corazón de la iglesia, del creyente, se ha ido contaminando y se ha ido esa corrupción del corazón, se va adoptando como algo natural y la contaminación entra y se va adoptando como algo natural y la iglesia se va contaminando con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, con las mismas acciones que el mundo hace. Entonces llamamos a esto lavando nuestros pies y siendo, no pareciendo. Siendo realmente pueblo de Dios, no pareciendo. ¿Cuándo nosotros no parecemos? Cuando estamos contaminados. A veces es difícil discernir quién es creyente y quién no lo es. Porque antes, por lo menos, decíamos el otro día, en un lugar, que la gente nos conocía por la gente que llevaba el libro negro, pero ahora nadie más porta casi la Biblia. Es muy pocas veces. Es más, los predicadores casi que ni la citan, la sacaron de los púlpitos. Entonces eso habla de que la iglesia o el mundo contaminó a la iglesia con las ideas, con los pensamientos de la persona que no cree en Dios. Y se ha infiltrado de todas maneras. Hay contaminación doctrinal. ¿Qué es una contaminación doctrinal? Cosas que la Biblia no dice tal cual, o que no sostiene, que está fuera de la Biblia. Enseñanzas antibíblicas, anticristianas. Pero como estamos contaminados, estamos aceptando toda esa corrupción. Jesús habló de la contaminación como una corrupción del corazón. Lo definió como una corrupción del corazón. El mundo entrando en la iglesia, yo la defino así también. Es el mundo entrando en la iglesia. La iglesia tiene que incidir en el mundo. Vosotros estáis en el mundo, pero no somos del mundo. Pero la verdad es que la iglesia ha entrado en el mundo. Alguien hizo esta metáfora que me pareció fantástica. Dice que el barco está en el agua, pero el agua no debe estar dentro del barco. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no podemos pensar como el mundo, pero muchas veces el creyente ya no hace diferencia entre un creyente y una persona del mundo, una persona que no cree. Entonces el contexto que leímos dice que no nos unamos, por ejemplo, es en yugo desigual. Está hablando de un creyente casarse con un
con una persona no creyente, con un incrédulo. Porque se une en yugo, por eso viene la palabra cónyuge. Yugo era cuando se unían dos animales de diferentes naturalezas. La Biblia prohibía unir un burro con un caballo, por ejemplo, para uncirlo bajo un yugo, ¿no? Bajo un palo así que le ponían encima de la cabeza para tirar un arado o lo que fuere, para trabajar, para los labrados, lo que fuere. La Biblia prohibía ungir dos diferentes animales de diferentes naturalezas. Y eso ya es una contaminación espiritual. El creyente asociándose con una persona no creyente, casándose. Por eso viene la palabra cónyuge. Conyugo. No se una en yugo. El que se une en yugo con una persona no convertida, se agarra un problema, hermano. La mayoría de los 99,9% se agarra un problema. Salvo contadas excepciones que Dios tiene un plan. ¿Verdad? Yo era así. Yo estaba fuera del Evangelio y ella estaba cerca del Evangelio, podemos decirlo así. Pero son planes excepcionales. Excepciones que Dios hace a su regla general. Pero la Biblia nos prohíbe, en ese sentido, unirse en yugo desigual. Pero también está hablando del yugo, de la influencia de la persona del mundo, que ama el mundo, que ha entrado con esa influencia, con esos pensamientos, con esa idea, a la iglesia del Señor. Y nos hemos hoy muchas veces caracterizado, en forma general, siempre Dios tiene sus excepciones, hermano, de gente con corazón puro. Tenemos hoy en general una iglesia contaminada, doctrinalmente, una iglesia contaminada en su forma de pensar, los creyentes, en su forma de vivir, los creyentes. Principios que eran inalterables antiguamente, ahora ya no son tantos. Y entonces todo se va aceptando como natural, como normal. Se va normalizando el pecado, se va normalizando la corrupción. Jesús habló de la contaminación como algo, como una corrupción de corazón. El Señor le va con sus discípulos, y los discípulos comienzan a comer, creo que espigas allí de los plantados, y los fariseos que estaban siempre persiguiendo a Cristo, ¿no? En agarrarlo a pillarlo en algún pecado, en alguna cuestión. El Señor nunca pecó, pero ellos perseguían eso. Dice, tus discípulos comieron sin lavarse las manos, una tradición que ellos tenían, ¿no? Y Jesús dice, le daban una importancia que no tiene, tiene su importancia higiénica en ese caso, pero ellos se lavaban muchas veces las manos, ¿no? Si no comían sin antes lavarse muchas veces las manos, le daban un énfasis a la higiene física, pero no le daban importancia a la otra contaminación, la contaminación espiritual. Y ahí Jesús le dice, no lo que entra en la boca, Mateo 15:11, contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Porque lo que sale de la boca, eso habla de la corrupción que hay en el corazón. Cuestionaron a los discípulos por comer sin lavarse las manos, según su estricta tradición que ellos tenían. Estaban más preocupados por los rituales externos que por la condición interior del corazón. Lo que más nos debe preocupar a nosotros los creyentes es la condición interior de nuestro corazón. Amén. No las cosas externas, que tienen su importancia. Pero ¿quién le da importancia realmente a la condición de contaminación de los creyentes al día de hoy, de la iglesia? ¿Será que la iglesia no está contaminada, hermano? Pablo tuvo que escribir eso, 2 Corintios. Yo creo que hoy Dios mismo nos escribe para nosotros hoy. Despojémonos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Vamos a examinar nuestro corazón. Permítase examinar, porque algunos se van a examinar recién allá, pero ya no va a haber marcha atrás. Y será una tragedia aquel día. Recién se van a dar cuenta, Señor, pero yo no los conozco, no sé quién sois. Porque muchas veces la corrupción puede traer graves consecuencias, tragedia, hermano. Vamos a mirar el caso, por ejemplo, de Lot, que era un típico creyente contaminado.
Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a la contaminación desde el punto de vista de Cristo, lavarnos los pies. No necesita sino lavarse los pies. Así que Jesús habló de la contaminación, que había una necesidad. Nuestros pies, espiritualmente hablando, se pueden ensuciar, contaminar, corromper nuestro caminar. Y en esa corrupción de nuestro corazón puede generar un conformismo con el mundo, ¿no? No os conforméis con el mundo. Eso es un creyente contaminado. Su mente casi que igual a la del mundo. Piensa casi igual que la del mundo. Obra casi igual que la del mundo. Su lenguaje, su manera de hablar es casi igual con la del mundo. No hacemos diferencia. Eso habla de una iglesia, un creyente contaminado. Porque el creyente está conformándose al mundo, se conforma conforme tomar la forma del mundo, o se conforma, renueva su mente, como dice Romanos 12, ¿no? Renueva su mente, renueva su entendimiento y va madurando y progresando en el camino de la santificación que tenemos que progresar. Que implica, la santificación implica una limpieza, una entrega de nuestras maldades y corrupciones internas continuamente, las que había y las que posiblemente vuelvan, permitimos entrar en nuestro corazón, corrupciones nuevas, y implica también avanzar en el camino de la bondad de Dios en nuestra vida. Amén. Eso implica la santificación, una limpieza de nuestras maldades y un avance, un progresivo santificación por la obra del Espíritu Santo, por supuesto, por la obra del Espíritu Santo y por nuestra unión con Cristo. Eso va a implicar un avance de nuestra vida espiritual. Amén. De la bondad de Dios en nuestra vida. Del hombre bueno, dijo Jesús, ¿cómo que del hombre malo? No, del hombre bueno saca de los tesoros, lo que hay de tesoro en su corazón, saca cosas buenas. Nosotros vamos a ir mejorando. Amén. Podemos decir amén. Amén. Todo se va a ir degradando, pero el creyente tiene que ir mejorando en esa santificación progresiva. Amén. Y la contaminación es lo que hace, altera, retrocede al creyente, lo detiene. Entonces el lavado continuo de nuestros pies, tenemos que ver nuestros pies si no están sucios por la contaminación, que puede ser de carne o de espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde se la combate entonces a la contaminación? Del corazón. Dice que determinó Daniel no contaminarse, ¿dónde? En su corazón. En su corazón. Es asunto del corazón la contaminación. Porque el enemigo sabe que un creyente contaminado le rinde enormes dividendos. ¿Sí o no? ¿A quién la gente va a mirar? Cuando la gente ve a un creyente contaminado, dice, ¿y este va a la iglesia? ¿No dice eso? ¿Quién es el pastor? La segunda pregunta dice, ¿quién es el pastor de este? Porque ya lo asocian que el pastor es un corrupto. No, yo peco solo, a mí yo peco solo, no molesto a nadie en mi pecado. Estás ensuciando hasta el mismo pastor. Lo primero que preguntan, ¿cuál es la iglesia y quién es el pastor? Porque él está representando, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. La gente no entiende eso. Y un creyente contaminado le rinde dividendos. Y el creyente contaminado, lamentablemente, es el que más evangeliza. Hay gente, yo le decía una hermanilla, porque no me animo a decirle hermana. Yo le predico a todo el mundo y digo, ay, ¿por qué no se callará? Decía yo. Cuando me contó la historia de vida de ella, era un desastre. Cantaba incluso en el mundo, pero ella le predicaba a Cristo a todo el mundo. Y a veces está todo al revés, vio el creyente limpio, puro, no habla a nadie, y el otro que vive contaminado, tiene una vida contaminada totalmente, ese le habla a todo el mundo. Y bueno, y Pablo termina diciendo, dice que de una manera o de otra, Cristo es Glorificado. predicado. No, glorificado no, pero predicado sí. Que Dios nos ayude, hermano. A ver si no tenemos contaminación según Cristo. Así que la contaminación según Cristo procede de la corrupción del corazón. Dijo Cristo que las evidencias de un corazón contaminado son insultos, maldiciones. Del corazón sale todo lo que sale es malo. De eso habla de un creyente contaminado. Sale del corazón, sale todo lo malo.
pero puede ser mentiras, insultos, maldiciones. Ahora vamos a ver las contaminaciones, lo que yo entiendo que son más comunes. Como contaminaciones, pues, es todo pecado que en el corazón, que albergan los corazones, que puede ser pensamientos o emitir de palabras, también puede ser toda acción que no se ajuste a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Es el mundo entrando a la iglesia. Cuando es la iglesia que tiene que influenciar al mundo, pero es el mundo. Vosotros, dice Jesús, estáis en el mundo, pero no somos del mundo. Y en esa contaminación, la pregunta digo yo, 2 Corintios dice que, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:16, no lo busque simplemente para citarlo, dice que la Biblia, que los creyentes, los que han nacido de nuevo, tienen ahora la mente de Cristo. Y ahí yo me pregunto, en forma general, si para examinarnos si estamos en una iglesia contaminada o la posibilidad de estar en una iglesia contaminada, ser nosotros creyentes contaminados o no. Pero si tenemos la mente de Cristo, ¿cuáles deberían de ser las prioridades? Esa mente tiene que tener una prioridad. ¿Cuál sería la prioridad de Cristo en un creyente? En un líder. Vamos a poner la perspectiva de un líder. ¿Cuál sería la perspectiva de Cristo? La prioridad de Cristo en su ministerio terrenal, la mente de Cristo cuando expresó aquí en la tierra su ministerio terrenal. ¿Cuál fue la prioridad número 1 de Cristo? Yo vine a Salvar. Yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero ahí estamos nosotros muchas veces, el liderazgo, presentando a la iglesia, digo, ¿tenemos la mente de Cristo o la mente fuera de Cristo? La prioridad para nosotros los liderazgos, sobre todo, y el creyente mismo, ¿no? Presentar a la gente, a las personas, la perspectiva de prioridad número 1 de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, ¿cuál será nuestra prioridad? Si habéis nacido de arriba, dice Pablo, si habéis resucitado de nuevo, ¿qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba. ¿Cuál va a ser la prioridad de nuestra vida? Y de las personas que podemos evangelizar, la prioridad número 1, salvar, buscar y salvar, como vino el Señor a salvar lo que estaba perdido. Otra prioridad, esa es la prioridad. ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito? Pero en segundo lugar, ¿cuál sería la mentalidad de Cristo, tener la mentalidad de Cristo en cuanto a la voluntad? ¿Cuál debería de prevalecer? ¿La voluntad de un creyente? ¿La voluntad de Cristo o nuestra voluntad? ¿La voluntad de Dios o la voluntad nuestra? Y muchas veces vemos, ¿no?, al creyente prevaleciendo su voluntad. Si tenemos la mente de Cristo, ¿qué tiene que prevalecer, hermanos? La voluntad tiene que haber un Getsemaní, hermano. En el Getsemaní es donde el Señor Jesús, él mismo tenía su propia voluntad. Dice, Padre, si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso nosotros tenemos la mente de Cristo los creyentes. Y otra cosa, ¿cuál sería el propósito? El cumplir el propósito. Venga a recibir Dios tiene planes contigo, Dios le va a conceder sus planes de deseo, y ponemos a la gente en la perspectiva de que Dios quiere cumplir nuestros propósitos. Lo ponemos en la perspectiva de Dios de que Dios quiere ayudarnos a cumplir nuestros propósitos. Pero eso no está en la Biblia. Eso habla de creyentes y liderazgo contaminados, porque yo en la Biblia veo otra cosa. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Así que hay un propósito. ¿Qué es un propósito, hermano? Es lo que intenciona, el corazón es el objetivo firme. Dios tiene un objetivo con su vida y con la mía. Amén. Dios tiene un plan a desarrollar con su vida en la mía, el creyente. No estamos para cumplir nuestro propósito, estamos para cumplir el propósito de Dios. Amén. Y eso habla cuando queremos cumplir nuestro propósito y damos un mensaje así, tan llamativo para que las personas vengan a cumplir sus sueños. Parece que Cristo, en el Evangelio, Cristo vino para cumplir el sueño de las personas, vino para cumplir el sueño de los creyentes. Y Dios quiere darte esto, y Dios quiere darte lo otro, y Dios va a cumplir tu sueño, y Dios va a cumplir tu plan, y Dios tiene un plan perfecto para ti. Y cuando decimos perfecto, involucramos enseguida
plata, Auto. auto, qué sé yo, todo lo que es material. Pero cumplir su propósito, Romanos 8:28, y el salmista dice, tú cumplirás, oh Dios, tu propósito en mí. Eso es tener la mentalidad de Cristo, hermano. No estamos contaminados en nuestra mente. ¿No será que hay pensamientos en la mente del creyente que busca cumplir su propósito en vez de cumplir los propósitos de Dios? Por eso Pablo dice en 2 Corintios 12, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ahora vamos a mirar qué son las promesas que Dios promete para los creyentes que se limpian. Limpiémonos, purifiquémonos, podríamos poner ahí, de toda contaminación de carne. Contaminación de carne podría ser fornicación. ¿Será que hay fornicación en el medio de los creyentes? Fornicación, celo, envidia, contienda, por poner alguna, ¿no? Y contaminación de espíritu, que yo creo que es más difícil todavía de discernir, de distinguir en el creyente. Contaminación de espíritu, ¿cuál sería, hermanos? Un espíritu orgulloso, soberbia, ostentación. ¿Será que no hay eso en el liderazgo? Mi Dios, yo me encontraba con un pastor, cada vez que me encontraba con ese pastor, mira, ahora yo lo veo y parece el Correcamino. ¿Se acuerdan del Correcamino cuando veía, no? Trato de... Porque ese hombre cuando me encontraba solamente necesitaba una columna que lo escuche, hermano. Volcaba toda su ostentación, su ministerio, su trabajo, su actividad espiritual, su progreso material, y no preguntaba, pero ni por el gato mío. Él solamente necesitaba eso. Y yo digo, ¿qué contaminación tiene este varón? ¿Qué contaminación en el pueblo de Dios? Un espíritu altivo, un espíritu orgulloso. Porque vamos a definir un poquito, ¿no? Lo veo y parezco el Correcamino, ¿no? Cuando lo veo, ¿no? Lamentablemente, hermano. Porque soberbia es un exceso de orgullo, ¿no? La soberbia. Soberbia es creerse mejor que los demás. Y a veces te encontrás con líderes que en vez de conversar una conversación edificante, el tipo lo único que necesita es volcar su soberbia, hace sentir que está en una posición mucho más alta que tú, que está mucho más bendecido que tú, y que tú lo veas a él como algo inalcanzable, ¿no? Solamente eso quieren. Y yo me encontraba, ¿será que no hay un liderazgo soberbio, hermano? ¿No hay creyentes soberbios? ¿No habrá contaminación espiritual en nuestro corazón? Nadie está libre. Mire que nadie está libre, la soberbia puede fluir en cualquier momento. Satanás mismo dice que estaba bien, pero hasta el día que se encontró en ti maldad, algún día se le explotó la maldad a Satanás. Que Dios nos ayude, hermanos. Soberbia espiritual, ¿no? Vanidad. ¿Será que no hay vanidad? Arrogancia, egocentrismo. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Vamos a sacar una radiografía espiritual de las cosas, lo que considero las contaminaciones más comunes que pueden estar en nuestro corazón. Y permítase, hermano, no se ofenda, porque le diga que puede estar contaminado, porque yo puedo estar contaminado. Tenemos que examinarnos a la luz de la Biblia. Amén. Porque la Biblia es lo que dictamina si estamos contaminados o no. Amén. Porque nosotros, no, yo soy puro de corazón, a mí no me venga a decir. No, pero hermanos, tenemos que examinarnos por la luz de la Biblia. El espejo es la palabra de Dios, la que nos dice si estamos contaminados, si estamos de alguna manera sucios nuestros pies. Si somos o realmente o parecemos que somos. Tenemos que ser y no parecer. Una radiografía espiritual de algunos, permítame leerlo en la versión popular, Efesios 4:17. Lo que le voy a decir, una de las contaminaciones más comunes va a hablar el apóstol acá. Lo que le voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido, porque están separados de la vida que viene de Dios, y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Por eso hoy es muy diferente de lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo.
Eso es muy diferente acerca de lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesucristo. Efesios 4:22. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Versículo 23. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Y aquí vienen las contaminaciones más comunes, que estimo que son las más comunes en el pueblo de Dios de aquel entonces y las que pueden haber en este tiempo hoy. Efesios 4:25. Así que dejen las mentiras. Yo he estado delante de pastores que me mienten en la cara. Uno me decía, lo digo delante del Señor, pastor. Y me estaba mintiendo en la cara. Y son así, hermanos. A veces la contaminación, hay mentiras, pero seguimos. Así que dejen las mentiras, díganse la verdad uno de los otros, porque formamos parte de un mismo cuerpo. No permitan que la ira a veces, ese excesivo enojo que nos agarra a veces en nuestro corazón, les haga cometer pecados que la noche no les sorprenda enojados. El enojo se enoja fácilmente, está contaminado. No le demos ninguna oportunidad al diablo para que los derrote, dice Pablo. No le den oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón, deje de robar. ¿Será que el creyente no roba? Todavía no sigue robando. El que robaba no hurte más. Una vez, hace mucho tiempo ya, de madrugada el Señor me llamó. Hacía eso el Señor a veces. Y me decía, escribe. Y yo escribí. Y el domingo le dije al pastor, me llamó de madrugada, pastor, mire que recibí un mensaje de exhortación para la iglesia, ¿usted me permite darlo? Sí, hermano, pasa de darlo. Entonces, una de las cosas que decía el Señor en esa noche, le estoy dando oportunidad de arrepentimiento a algunos hermanos de este lugar, así lo decía yo tal cual lo escribí. Estoy dando oportunidad a algunos hermanos de este lugar para que dejen de hacer lo indebido. Si no lo dejan hacer y no se arrepienten, lo voy a exponer a vergüenza pública. Y había una pareja que se me reían en la cara enfrente mío. El Señor es testigo. Ese hombre tenía un empleo público. Lo echaron por eso. ¿Será que Dios estaba hablando? ¿Será que Dios nos puede estar hablando a nosotros también hoy? Amén. Dejen de robar. No digan malas palabras. ¿Siguen diciendo malas palabras los creyentes? Sí. Eso es contaminación. Sino palabras que ayuden y animen a los demás. No hagan poner triste al Espíritu Santo. ¿Será que a veces nos dejamos triste al Espíritu Santo? Con las cosas que decimos, con las cosas que hacemos. ¿Quién es la garantía para su completa liberación en el día señalado? Quítense de ustedes toda amargura. ¿No hay amargura en los creyentes? Pero, y usted le busca la vuelta y le dice, no, pero por lo menos es un buen día. ¿Qué va a ser un buen día? Mirá la nube que ya viene, allá viene la cerrazón y no le encuentra nada bueno a la vida, por amor de Dios. Eso es contaminación, amargura. El mundo puede estar amargado, pero la palabra de Dios dice, les daré óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y a veces los creyentes estamos en un espíritu angustiado, por amor de Dios. ¿Dónde está el óleo de gozo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo cantamos, pero a veces no lo vivimos. Escuchamos creyentes amargados, por amor de Dios. A veces escucho las oraciones de los creyentes, amargura, destilan amargura, por amor de Dios, hermanos. Amargura, ira, enojo, gritos, calumnia. ¿Será que los creyentes no gritan? Bájame la voz, no me grites. A veces no tiene que decirle a la esposa no tiene que decirle al esposo, ¿por qué me gritas? Al hijo. ¿Qué es eso? ¿De dónde proviene eso? ¿Qué es eso? ¿Contaminación de dónde? Del mundo. Gritos. Calumnias. ¿Será que no hay calumnias? Mi Dios. Dice, estaba escuchando en la radio. ¿Sabes cómo te estaban calumniando en la radio? Y yo lo miraba y digo, pero no me defendiste. No llamaste a la radio. ¿Sabes cómo te estaban difamando en la radio? Me dijo. Sí. Ah, sí, ¿quién era? No sé, después lo llamé, me cortó.
Usted me difamó, usted me calumnió. Pastor, usted me calumnió, usted no lo conoce. Yo no dije eso que le dijeron que yo dije. Pero ahí están calumniando. Malicia. He trabajado, lo digo con todas las letras para que no se asusten. Y si asusta a alguno, lamentablemente esto está la maldad a veces está en la iglesia. Dice que nos despojemos de toda malicia. Malicia es esa malicia de pensar astutamente contra el hermano. Que el hermano tiene que saber cuidar. He estado en reuniones donde he orado al Señor, digo, ¿por dónde me va a atacar, Señor? Porque son tan sutiles para atacar. Tienen tanta malicia, estando en la iglesia, liderando iglesias, Estoy hablando delante de Dios. Malicia. Trabajé con uno que, digo, no sé, me tenía que defender como rey con bicicleta, como dice el... Porque no sabía ni cómo me iba a atacar. Era tan sutil para atacar. Tanta malicia tenía ese varón. Y es un hombre que está al frente de una obra. Malicia. Maldad en los corazones. Residuos de maldad. Por amor de Dios. Si Dios muestra que tengo maldad, arrepintámonos. Hagamos obra de arrepentimiento, por amor de Dios. Demos fruto de arrepentimiento. Porque eso no va con la naturaleza que Cristo nos ha dotado, una naturaleza, nueva naturaleza. Tenemos que eliminar la vieja naturaleza, que vamos a luchar hasta el fin. Amén. Pero la malicia, más peligroso, he trabajado con gente más peligrosa que peluquero con hipo. Imagínense un peluquero cortando con hipo. Gente peligrosa, hermano. He estado, y Pablo lo sentía también, dice, he estado entre todos los peligros. Y uno de los peligros que más resalta Pablo dice, entre falsos hermanos. Falsos hermanos, vestidos de oveja, pero son lobos. Los he visto, los he tratado, les he tratado de ayudar. No se convierten, son lobos, tienen la naturaleza de lobos. Te muestran los dientes, vos crees que es una sonrisa. No, están saboreando tu carne para hacerte daño. Que Dios nos ayude, hermanos. Eso está en la contaminación, está en la iglesia. Efesios 5 dice, así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario, cuyo agradable olor sube a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Efesios 5:3, pero entre vosotros no debe haber asomo de inmoralidad sexual, ni cualquier clase de impurezas o avaricias. Impureza, ahí aparece contaminación. No debe haber ni asomo de contaminación. No debería de haber, pero estamos a veces contaminados. Que Dios nos ayude, hermanos. Y hay congregaciones enteras contaminadas, ¿no? Que ya no le dan importancia a todas estas cosas que estamos hablando. Esas contaminaciones se hacen naturales y todo está bien, y Dios es amor, y Dios perdona todo, y todos vamos para el cielo. Pero ahí habla de otra cosa. La Biblia habla de otra cosa. 5:4. Tampoco digan groserías, palabrotas, insultos. Eso quiere decir la palabra grosería. Y a veces se escucha grosería, que no se escucha en nuestra boca, por amor de Dios. Tonterías. ¿Qué es tontería? Hablar tontería, hablar por hablar, o hablar sin sentido, hablar estupideces. Si no tenemos para nada para hablar, ¿qué tenemos que hacer? Callarnos la boca. Tan simple como eso. Ni hagan bromas de mal gusto, bromas vulgares. Son bromas de mal gusto que molestan al hermano. Bromas de mal gusto que molestan al hermano, que nos reímos del hermano que se está perdiendo el cabello, el otro que está sin los dientes, y el otro que está... Bromas de mal gusto, hermanos. Eso no va con el amor. No tiene nada que ver con el amor. Por amor de Dios, respetémonos. Cambiemos, arrepintámonos. Yo tengo 3 filtros. Dice, y termina diciendo Pablo, ¿cómo conviene a santos? ¿Cómo nos ve Dios? Que somos santos, apartados. O sea, la palabra santo en su etimología más simple significa apartados. ¿Apartados de qué? Del pecado. Apartados de la maldad. Apartados del mundo. Pero a veces en vez de apartarnos de la idea, de los pensamientos, del mundo, el sistema del mundo. El mundo no es malo. El sistema del mundo, cómo se mueve el mundo, cómo piensa el mundo, cómo la idea del mundo. En vez de apartarnos, nos acercamos al mundo. Y ahí somos creyentes, o podemos ser creyentes contaminados. ¿Sí?
como conviene a santo. Ahora tengo 3 filtros, yo tenía 2 filtros antes. Yo usaba mi caballito de batalla. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y ahora el tercero, ¿cuál es? Todo me es lícito, pero me conviene como santo. No. Yo pensaba entre mí, cuando fui al último cumpleaños de 15 que fui de una parienta. Me fumé todos los cigarrillos de toda el lugar. Ya dejé el cigarrillo, tenía un pulmón tapado y el otro pulmón, cuando tenía 15 años, ya tenía un pulmón tapado por una mancha en el pulmón. El médico decía que yo me iba a morir joven. Y el otro pulmón tenía la otra mancha. Y vamos allá porque el cumpleaños se van a enojar si no vamos. Y a veces nosotros nos conviene como santos estar allí. Digo bajo mi perspectiva, usted haga lo que quiera. Pero allí me contaminé con cigarros. Fumé todo lo que fumaron los cigarros allí. Una nebulosa de nube de cigarro. Y allí estaba el pastor allí. Después tuve que mirar hasta las 3 de la mañana para esperar un plato de comida. Porque no es como antes. Antes se comía temprano. Y después se bailaba. No, yo tuve que mirar todos los bailes sensuales, eróticos, del perreo, del otro, el meneadito, que es movimiento de cadera sensual. Y usted se ríe, pero no es para risa. Porque ahí estamos nosotros consintiendo con el qué, con la sensualidad del mundo. Es un lugar creyente, para estar un creyente santo. ¿Conviene a un santo estar en ese lugar? Ay, porque ¿qué van a decir? Se van a enojar. Y a veces agradamos al hombre. ¿Y a quién desagradamos? A Dios. Desagradamos a Dios. Para estar allí mirándolos. Y la Biblia dice también, me acordaba y me viene a mi corazón, no participe de cosas injustas. Y ahí ponemos nosotros. Y parece que no nos va a contaminar en nada. ¿Usted cree que no? Ese baile erótico, sensual. Y allí hasta vi creyentes, que se la dan de creyente, bailando meneadito, bailando esta otra porquería, como es que le dije recién. Porquería no es, pero bueno, ese baile, perreo, que es un baile degenerado, hermanos. Un baile degenerado. Y allí los creyentes metidos con toda mi familia allí, participando de cosas. Digo, me conviene como a santo. Cuando vine de ese lugar yo dije, no me inviten a otro, no voy más. Y ahora con esto consiento más. Hay lugares que no me conviene como a santo. Amén. Amén. No soy mejor que nadie. Es un santo significa apartado. Agrade a Dios. Amén. Y no a los hombres. ¿Cuáles son las promesas de Dios para los que se limpian de contaminación? Bueno, allí mismo tenemos en 2 Corintios 6:16. Dice que somos el templo de Dios viviente. Dios dice que somos el templo de nuestro Dios. Dios dice, ¿será mi templo? ¿Qué más? Viviré y caminaré entre ellos. Así que usted no está solo, Ande donde ande, usted y yo no estamos solos. Dios está entre nosotros. Amén. Camina con nosotros. No está solo en el templo, está en todo lugar. Amén. Camina con nosotros, amados. Viviré y caminaré entre ellos. Seré su Dios, es nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a brindarle menos contaminación a la carne y de espíritu, por amor de Dios, y vamos a agradarle más. Y ellos serán mi pueblo. Dice que somos su pueblo. Yo no soy nada. No, ¿cómo que no? Soy el pueblo de Dios. Amén. Pertenezco al pueblo de Dios. Seré su padre. Dios es mi padre. Dios está hablando, en forma personal. Seré su padre. No tengo a nadie que me ayude. ¿Cómo que no? Si Dios es nuestro Padre. Dios es mi Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Y ahora cómo va a salir de esta? Tengo a mi Padre Celestial. Cuando el diablo venga a molestarnos. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo dice? Dios. El Dios Todopoderoso. Resalto eso. ¿Para qué tenemos que incontaminarnos? Guardarnos de incontaminado. Guardarnos de la impureza. ¿Para qué? Para que haya una profunda conexión y comunión más profunda con Cristo. Cuanto menos contaminados estemos, más comunión profunda y más conexión con Cristo. Amén. Porque Dios no usa para el servicio, hermano. Amén. Dios no usa vasos sucios. Para sus planes más dignos y sus objetivos más sublimes, Dios no usa vasos sucios. Por eso la Biblia dice, si alguno se limpia de estas cosas, limpiémonos de la contaminación, para que Dios pueda ponernos como aspirantes a cosas más, a planes más sublimes, a planes más altos, Amén. a objetivos más grandes.
¿Podemos decir amén? Amén. Amén. Porque tenemos que creerle a la Biblia. No me está creyendo a mí, está creyendo a la Biblia, hermano. Incontaminados, ¿para qué? Para que haya una profunda conexión y más comunión con aquel que es 3 veces santo. Y la Biblia, sabemos que ese Dios camina con nosotros y es 3 veces santo. Santo que no peca, santo que no puede pecar, santo que no tolera el pecado. Amén. Y estar contaminado es estar tolerante al pecado. No, pero Dios me conoce, Dios sabe cómo soy. Eso es un creyente contaminado. Claro que Dios sabe cómo somos. Pero ¿para qué nos trajo el Evangelio? Para transformación de vida. Para que seamos luminares ante el mundo, hermanos. Para que seamos la sal de la tierra. Para que seamos la luz del mundo. No, Jesús es la luz del mundo. Sí, Él dijo eso. Pero luego dice, ustedes son la luz del mundo. Amén. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal? Le da sabor a las comidas. No, eso es muy chico. Infantil, espiritualmente infantil. Detiene la corrupción de la carne. Que no parezcamos, que seamos. Amén. 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 Siendo, no pareciendo. Ese es el tema. Siendo pueblo de Dios y no pareciendo pueblo de Dios. Parece que es creyente. Parece que es pastor. Parece que es medio creyente. Ya sabemos de quién está hablando. Un creyente posiblemente contaminado. ¿Para quién guardarnos incontaminados? Para un destacado servicio y útil servicio. Para una creciente y progresiva santificación que va a implicar un abandono del hombre viejo, del mal, que todavía tiene residuos, tiene escoria en nuestro corazón, ¿o no? Y revestirnos del bien. Vamos a crecer en el bien. ¿Podemos decir amén? Amén. Necesitamos. ¿Incontaminados para qué? 1 Timoteo 5:22. Dice, consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo. ¿Cómo tenía que conservarse Timoteo? Puro. Terminamos diciendo, ¿qué es conservarse puro? Es una demanda que hace el Señor en su palabra de mantenernos en una conducta, una conciencia y una vida intachable. ¿Será que la iglesia persigue la vida intachable, integridad? Incontaminados es estar con una vida intachable, trabajando nuestra vida en todas las áreas, dejando que Dios trabaje en todas las áreas, amén, que nos limpie toda contaminación que pueda haber en nuestros corazones. Amén. 1 Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza está hablando? ¿Cuál es esta esperanza? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿será que la iglesia tiene esta esperanza? Claro, yo estoy esperando a Cristo. ¿Ah, sí? Si tiene esta esperanza, ¿qué tiene que hacer? 1 Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Y eso es lo que estoy apuntando. ¿Qué estamos apuntando? ¿Qué tiene que purificarse acá? ¿Dios lo va a hacer o nosotros? No, Nosotros. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación para estar puros aquel día, para que aquel día no nos sorprenda como el ladrón en la noche. ¿Será que aquel día no va a sorprender a gente, a muchos creyentes? Claro que sí. Purificarnos interiormente a través de obras de arrepentimiento. Y 2 Pedro 2:7, hermanos, podemos ver la Biblia llama a Lot un justo. La Biblia lo dice que... ¿Por qué era justo Lot? ¿Por las obras que hacía? No, por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que Dios declara a un creyente justo y nadie puede decir lo contrario. Por la justicia de Cristo que había de venir. Porque la gracia significa, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo se salvaron los creyentes de antes? Por la gracia del Cristo que habría de venir. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Por la gracia del Cristo que ya vino. Amén. Amén. Y entonces Lot lo declaró justo, la Biblia lo declara justo, 2 Pedro 2:7. Pero Pedro arroja luz sobre lo que es solo la gracia de Dios que hace justa a una persona. No es su moral, no es su conducta, ni sus obras. Y Lot es declarado en la Biblia justo. Pero Lot es el prototipo casi que idéntico al creyente que podemos estar nosotros también ahí, contaminados. Porque Lot, ustedes saben la historia, ¿no? Eligió imprudentemente vivir cerca de Sodoma. Él podía haber elegido como eligió Abraham. ¿Abraham dónde eligió? La montaña. Había poco pasto ya para las ovejas. Tenía que separar porque hubo problemas, los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Pero Abraham eligió la montaña, la serenidad, la intimidad con Dios, la soledad.
Y el otro eligió cerca del bullicio. Se acercó al mundo. Y la Biblia dice que somos santos. Esto es una palabra para ¿quiénes? Para los santos. Para los que quieran apartarse. Y la Biblia dice que tenemos que practicar la santificación cada vez más, ¿o no? Progresiva. Amén. El que sea santo, ¿qué tiene que hacer? Dice Jesús en el Apocalipsis, santifíquese más todavía. Y esto es lo que la palabra nos está trayendo. Entonces, Lot eligió libremente vivir cerca de Sodoma. Eligió imprudentemente vivir cerca de Sodoma. Eso está en Génesis 13. Se instaló en Sodoma. Luego se instaló en Sodoma. Eso está en Génesis 14, 12. Se instaló en Sodoma. Fue para adentro. ¿Se alejaba del mundo o se acercaba al mundo? Se acercaba. Creyente contaminado. Ofreció a sus hijas para que fuesen violadas en lugar de los ángeles. Había contaminación de Lot en su mente. ¿Qué valor tenían sus hijas? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestras hijas? Sean nuestras hijas. Esa es mi proclamación sobre las hijas. Proclámenlo usted también. Como las esquinas labradas, como las de un palacio. Así ve Dios a nuestras hijas. Así proclámenlo usted a sus hijas. Pero ¿cómo las veía Lot? Un objeto, cualquiera. Las ofreció, con tal de que no le violaran los huéspedes, que eran ángeles, pero Lot no sé, supongo que no se habría dado cuenta. Se instaló en Sodoma, ofreció a sus hijas, no quería marcharse de Sodoma. Los ángeles lo vinieron a sacar de Sodoma porque le dijeron, Dios va a destruir esta ciudad. Y él no quería salir. Lo tuvieron que obligarse a salir. El creyente no quiere irse de este mundo. El creyente contaminado ama este mundo, hermano. Y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo y las cosas que hay en el mundo, ¿qué pasa con él? ¿Se constituye qué? Enemigo de Dios. ¿Será que no estamos contaminados? Lot se emborrachó después que salió de Sodoma. ¿Había contaminación en su corazón? ¿De dónde sacó esa borrachera? Viendo y oyendo, dicen las cosas que hacían. Él sufría con las cosas que hacía. Pero eso que veía, eso que oía, ¿le contaminó su corazón? Sí, le contaminó. No es gratis la contaminación cuando nos exponemos a ir a lugares que no me conviene como santo. A ir a tomar decisiones, a hablar palabras que no me conviene como santo. Ahora tengo otro filtro. ¿Cuál es? No me conviene. ¿Me conviene o no me conviene como santo? ¿Lo vamos a meditar? Amén. ¿Lo vamos a aplicar? Amén. Y después las hijas cometieron incesto con el padre. ¿Será que no estaban contaminadas las hijas? ¿Qué perdió un creyente contaminado? ¿Qué perdió Lot? Bueno, sus yernos perdió su esposa, porque su esposa amaba el mundo. La orden era no mirar atrás, la esposa miró atrás, amaba el mundo que ella dejaba. Amaba esa ciudad, amaba esa vida. Perdió sus yernos. Dice que las hijas tenían yernos. Dice que Lot le dijo, cuando los convenció, dice, vamos a marchar porque Dios va a destruir esta ciudad. Y los yernos dice que se reían, se burlaban, creían que estaba jugando en broma. Así que los yernos de Lot ya eran impíos, ni siquiera eran creyentes. Un creyente contaminado no tiene derecho, entre comillas, no tenemos ningún derecho, pero no tiene derecho a reclamar ninguna promesa para sus hijas. Puede reclamar promesa para sus hijas. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Señor, bríndale a mi hija un hombre de verdad. Es una promesa que puede reclamar, puede presentar delante de Dios. Que Dios la conteste, la responda, eso depende de la soberanía de Dios. Pero digo, Lot no tenía derecho para eso porque era un creyente contaminado. Perdió su esposa, perdió sus yernos, perdió sus hijas que salieron contaminadas. Contaminados o avanzando en la progresión de la santidad. ¿Cómo estamos como iglesia? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque las promesas de Dios están ahí. Dios nos promete que vamos a ser el templo del Dios viviente. ¿Podemos decir amén? Amén. Amén. El Dios va a caminar con nosotros. ¿Podemos decir amén? Amén. Dios va a ser nuestro Dios, seré su Dios, dice Dios. Amén. Y ellos serán mi pueblo, seremos pueblo de Dios si nos limpiamos de toda contaminación, Amén. porque tenemos esa promesa. Será a nuestro Dios nuestro Padre. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Y seremos, dice Dios,
Dios lo está diciendo, mis hijas y mis hijos, Amén. dice el Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayude a aplicar, Señor, a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor. Tal vez estimo que la peor contaminación es la espiritual, Señor, cuando hay soberbia. Si hay pedantería, hay soberbia, hay jactancia. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Y a veces hay jactancia, hay soberbia, hay orgullo, hay vanidad en las vidas de los creyentes. Nos ayuda, Padre, a examinarlo a la luz de tu palabra, arrepentirnos. El camino siempre es lo mismo, arrepentirnos y volvernos a ti, Señor, y aprender de Cristo, que es manso y humilde de corazón, oh Dios. Ayúdanos. Si el orgullo está entronado en nuestro corazón, oh Dios mío, ayúdanos a percibirlo, a notarlo y a despojarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor. Y a todo aquel que oye, Dios mío, que la gracia de tu Espíritu Santo le convenza de ese pecado, le convenza de falta de justicia si está sin Cristo, Padre, para que vuelva a Cristo, para que acepte a Cristo como Salvador y Señor de su alma y pueda venir al conocimiento de la verdad y pueda escapar, Dios mío, de la ira venidera. Señor, en el nombre de Jesús pedimos extensiva tu misericordia, como siempre también rogándote que la palabra sea confirmada, consolidada con alguna señal, algún milagro, algún prodigio, Señor, hecho en el nombre de Jesús y para gloria de Cristo. Alguna enfermedad salga de sus cuerpos en el nombre de Jesús, pues tu palabra dice, glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. Amén. Glorifica, Señor, tu nombre, tu palabra bendita, corre y sea glorificada, haciendo señales y milagros como lo hacías en la iglesia primitiva, confirmando la palabra con las señales que la seguían. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, suplicamos, imploramos tu favor, tu misericordia, extendiendo tu medicina sobre los cuerpos enfermos y tu sanidad para los huesos, Señor mío, refrigerio para los huesos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual llevó toda enfermedad y dolencia, el cual en tu gracia puede sanar los corazones de toda contaminación, oh Dios, y volvernos a la pureza si estamos contaminados, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias por hablarnos, por enseñarnos y apartarnos, Señor mío, separar, distinguir lo santo de lo profano. Ayúdanos a seguir eso, Padre. Se acaba la débil voz del hombre, se calla ahora y sigue hablando la potente voz de tu Santo Espíritu, enseñándonos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Decimos juntos, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Gracias.